paquete te trae a ustedes las temáticas de las últimas dos clases, por favor. Las últimas dos clases. Toda esa vaina, toda esa cháchara de que el potencial químico y de qué conceptos, potencial químico, fugacidad, coeficiente de fugacidad, funciones residuales, todo eso, cómo se utiliza, ¿listo? ¿Cómo lo vamos a llevar a la práctica? Bien. Entonces, en primera instancia voy a crear un paquete. Los que no tienen equipo, háganse con alguien más. De todas maneras, este archivo se los entrego para que ya está subido, pero lo voy a volver a hacer de cero. Ya está en material adicional, ya está, pero lo voy a hacer de cero. Pero aquí está. Material adicional. ¿Listo? Lo pueden descargar. Les recomiendo que no lo descarguen todavía, hagámoslo de cero y después lo comparan con el que está ahí. Pero si quieren, también. Le damos aquí a seleccionar y le decimos nuevo y vamos a crear un nuevo paquete con un componente. ¿En qué fases vamos a hacer? De acuerdo a lo que dijimos las dos últimas clases. ¿Líquido? Vapor. Líquido, ¿no? Porque ya dijimos algo del comportamiento del líquido vapor, ¿no? Ya empezamos por ahí. Entonces utilicemos un componente que fácilmente se vaporice. Voy a usar el mismo que usé en el otro archivo, pero podría usar etanol también, pero voy a usar el mismo, acetona. ¿Listo? Otra cosa que no voy a usar por el momento, perdonan ahí la pantalla que está fallando. ¿Qué le estoy diciendo? Que usamos acetona y que estamos usando un solo componente, ¿de acuerdo? Un solo componente. Sin embargo, al final, cuando ya vayamos terminando, voy a meterles un componente más para que veamos la diferencia entre que sea el comportamiento de un puro y el comportamiento de mezclas, ¿sí? Pero ojo, nosotros todavía mezclas poquito, ¿sí? Mezclas todavía no. Ya vamos a aprender un poquito más de mezclas, un poco más adelante. ¿Listo? Porque nos falta saber qué son propiedades de mezcla. Que algo vieron en Termo 1, pero ¿no? ¿Calor de mezcla? Algo, sí. Bien, entonces acetona. Vamos a hacer la configuración desde cero. Traten de no usar custom models, o sea, modelos ya custom, predeterminados, ¿sí? ¿Por qué no? Porque estos modelos predeterminados ya tienen unas propiedades que ustedes no saben si les sirven o no. Entonces hagamos la configuración de cero, que se hace aquí donde dice Property Calculation. ¿Necesita que los espere? ¿Vamos todos ahí? No, pero no, me permite colocarlo acá porque luego lo van a ir. Yo lo espero, me dice que no. Property Calculation, y ahí sale eso. Es lo mismo que va a salir ahí sin configurar. ¿Listo? Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Que puedo tener vapor, o puedo tener líquido, o puedo tener las dos. ¿Cierto? Puedo trabajar en coexistencia de líquido-vapor, siempre en cálculo de equilibrio. Lo vamos a trabajar siempre en cálculo de equilibrio. Entonces, en el vapor, ¿qué sabemos de vapor? ¿Qué ponemos? ¿Cómo podemos configurar el vapor? ¿Cómo se comporta el vapor? Hasta ahora, ¿qué sabemos? Gas ideal, ¿cierto? Del líquido no sabemos nada, sin embargo me voy a adelantar. Aquí no aparece gas ideal, ¿cierto? El líquido aparece gas ideal.
No, si apareciera, borro coco, ¿cierto? Porque ¿cómo voy a configurar un líquido con gas ideal? No puedo. Entonces vamos a utilizar el primero, Penn Robinson, que ese lo vamos a... la semana que viene les explico bien Penn Robinson, ese se lo explico Van der Waals, Soa-Fertig-Kwong y Penn Robinson. Se van a acordar de esos dos nombres, ¿sí? Sí. Si llego a tener otro hijo, le voy a poner Penn Robinson, ¿no? Y listo. Veamos a ver Penn Robinson. ¿Qué es Penn Robinson? Pues, si ustedes se dan cuenta, Penn Robinson es otra ecuación de estado. Sirve para gases, pero también sirve para líquidos, si no está ahí. ¿Sí? Es una, ojo a las palabras, es una ecuación cúbica de estado. Ecuación cúbica. Y al ser una ecuación cúbica significa que tiene que ser cúbica. ¿Por qué se llama cúbica? Si yo digo que una ecuación es cúbica, ¿qué les dice? Que el máximo exponencial es 3. Que tiene 3 raíces de solución. ¿Para quién? Para el volumen. Siempre las ecuaciones cúbicas de estado tienen 3 raíces para una de las variables. En este caso las que usamos son para volumen. Y tiene otra etiqueta, Penn Robinson especialmente una etiqueta, ecuación de estado cúbica explícita en presión. Explícita en presión quiere decir que puedo despejar la P. Y eso es importante, porque cuando ustedes vieron las generadoras me sale una derivada parcial, ¿se acuerdan? Y la derivada parcial es o de V de T o de P de T. Si es de V de T no la puedo solucionar para Penn Robinson, porque Penn Robinson es explícita de presión. La tengo que hacer para ecuaciones de P de T. ¿Me van a entender? Entonces eso es importante. Yo les había pedido que miraran la página 20 del libro, ¿no es cierto? Ni la miraron. Está rezando toda la semana. La página 20 del libro tiene la lista de las funciones residuales, ¿sí? Y tiene 2 clasificaciones. ¿Alguien la tiene por ahí a la mano? ¿No? ¿Nadie? Dime la clasificación de las 2. En la primera, ¿qué dice? Volumen explícito, y en la otra, presión explícita. Entonces, si yo voy a usar Penn Robinson, me toca usar la versión que está a la derecha. ¿Se entiende? Tendría que usar esa versión. Bueno, seguimos así. Siguiente, entalpía. ¿Qué dice aquí? EOS. ¿Qué es EOS? Ecuación de estado. Quiere decir que se calcula la entalpía basada en la ecuación de estado. ¿Alguien me puede decir cómo lo hace? ¿Cómo es el cálculo? ¿Cómo es el orden del algoritmo? ¿Qué hace? Pues les explico. Primero, calcula la entalpía de gas ideal. Segundo, ya les expliqué la primera parte. ¿Le la residual? Le sumo la contribución residual y ya está. Así se soluciona en el software. Entonces, calculo la de gas ideal y le sumo la contribución residual. ¿De acuerdo? ¿Y cómo le sumo la contribución residual? Pues yo cuando ya le diga Penn Robinson aplico una de esas ecuaciones que aparecen ahí en la página 20 y lo calcula específicamente para Penn Robinson. ¿Cuánto valdrá la residual para la entalpía del vapor en este caso? 0, porque la entalpía del vapor es de gas ideal. Entonces aquí no se aplica nada de residual. En cambio, en el líquido sí se aplica residual. Se aplica residual. ¿De acuerdo? Esta palabra que dice aquí, en español, ¿qué es esto? Se parece al residual, ¿sí? La palabra se parece al residual, sin embargo, esto se refiere a otro fenómeno que se llama disolución real o disolución ideal, que no lo hemos visto y no lo vamos a usar. ¿Sí? Ese lo quitamos. Excess enthalpy lo quitamos. Calor de vaporización le vamos a decir definido para el usuario, para el componente. Definido para el componente. ¿Cuándo uso la función de calor de vaporización? ¿Ustedes han hecho eso? ¿No? ¿Han calculado calor de vaporización? Me digan que no. Calor latente. Calores latentes, ¿no? ¿Sí? ¿Eso para qué? Calores de cambio de estado. Entonces, cuando tenga líquidos, él me tiene que hacer cálculos de lo que me cuesta
pasar de vapor a líquido, de líquido a vapor. Y ese cálculo es aparte. Los cálculos que hacemos con la ecuación generadora de entalpía me sirven para calcular calor sensible, pero los calores latentes, el calor latente tiene que ser una función adicional. ¿Listo? Bueno, ya está. ¿Esta vaina qué es? Esto. Dice el log, o sea, es el logaritmo natural. Logaritmo natural de... ¿Eso lo hemos visto? ¿Sí? ¿Y cómo lo calcularán? ¿Sabemos cómo? No, pero ya me estoy... Con la energía libre de Gibbs residual. Ese logaritmo corresponde exactamente a la energía libre de Gibbs residual, por supuesto con la versión de la derecha, no con la versión que calculamos, porque esa es la de la izquierda. Si te das cuenta, esa es función de z. ¿Sí ven? La que demostramos la clase pasada es función de z. Ben Robinson no puedo despegar z, porque es explícita en presión. Pero, como les digo, en el libro, en la página 20, está la otra versión. La versión que sí se puede usar, que es explícita en presión. Esta es explícita en volumen. La que calculamos ahí es explícita en volumen. Bueno, listo. Ya sabemos cómo. ¿Qué más aparece ahí? Presión de vapor. La presión de vapor la puedo dejar o la puedo quitar. Me la voy a quitar, a ver esta vez. A los otros cursos se la dejé, le voy a quitar la presión de vapor. Y ya vamos a aprender que no necesitamos la función de presión de vapor. Ustedes dirán, ¿cómo carajos hace para saber cuál es la presión de vapor? Pues la ecuación de estado, si es buena, si es una buena ecuación de estado, es capaz de calcular por sí mismo la presión de vapor. ¿De acuerdo? Eso lo aprenderemos también en este curso. Me la voy a quitar, a ver si me funciona. ¿Qué le vamos a agregar? Pilas. Pilas de las funciones que le voy a agregar. Le voy a agregar entropía, le voy a agregar fugacidad, le voy a agregar energía libre de Gibbs, le voy a agregar energía interna y le voy a agregar volumen. Repito. Entropía, fugacidad, energía libre de Gibbs, energía interna y volumen. Repito por última vez. S, F, G, U y V. Energía libre de Gibbs. ¿Listo? Todas variables de las que hemos usado en el primer corte, ¿no? S, Todas. F, Okay. S, F, G y V. Miren lo que pasó cuando metí la energía interna. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo calcula la energía interna? ¿Y por qué? ¿Cómo la calcula? ¿Cómo? S, F, muestra, pones a ¿Y ver. eso se puede hacer? Entropía de lado opuesto, fugacidad. Una función algebraica que es H menos PV. Porque Energía interna. U me sale que H es igual a U más PV, entonces PV. Pero S, F, G y V. Bueno, lo hago por transformar el leyenda. S, F, G, U y V. Me da U igual a H U más y V. PV. Creo que sí, yo lo tengo todos. Espera, Entalpía ya lo hemos hablado. Entropía, ¿cómo lo da? ¿Cómo da la entropía? Amigas, no, bolito. Energía interna. Calcula con la función generadora de entropía la de gas ideal y le suma 1, 2, 3, 4, la 5, 6, entropía residual, así decimos. ¿Para gas ideal le suma algo? No, porque la entropía residual tiene que ser cero para gas ideal. ¿Listo? Fugacidad. Pregunta: ¿qué calcula primero el software? ¿La fugacidad o el coeficiente de fugacidad? Entonces, ¿qué opinan? Me faltó meter una cosa, el coeficiente de fugacidad. Porque ahí está el logarítmico, pero también le puedo meter el sin logaritmo. Es para que me lo muestren en la línea. Se llama fugacity coefficient. ¿Listo? Pregunta: ¿qué calculará primero el software? ¿La fugacidad o el coeficiente de fugacidad? ¿Qué opinan? ¿La fugacidad cómo? El coeficiente primero. ¿Por qué? No adivinaste. ¿Por qué? Porque el coeficiente de fugacidad lo encuentro directamente de la relación PVT. ¿Sí? O sea, miren la integral. ¿Qué quiere la integral? Esa integral que tiene z, la integral del logaritmo natural que tiene. Dime qué letras tiene, qué función tiene en la integral. P y z, ¿no?
Sí, esta, la integral, sí, esta, mira, aquí. Acá. Tiene P y Z. ¿Qué es P y Z? Presión, volumen y temperatura. ¿Y de dónde saco la relación presión, volumen y temperatura? ¿De dónde la saco? De las ecuaciones de estado. Entonces, ¿qué calculo primero? ¿Qué calculo primero? El coeficiente. Y con el coeficiente, ¿cómo calculo la fugacidad? ¿Eso se puede? Si tengo el coeficiente, ¿puedo calcular la fugacidad? ¿Cómo? Con la presión. Le multiplico la presión y ya está. Pero no cualquier presión. ¿La presión qué? Parcial, porque no es la fugacidad del sistema, es la fugacidad de quién? Del componente en cada fase. ¿Y cómo deben ser las fugacidades de cada componente en las distintas fases? ¿Cómo debe ser? Iguales, ese es el criterio de equilibrio. Toda esa vaina, aquí lo van a ver. Dijimos que el criterio de equilibrio era que las fugacidades se igualaban, ¿no? ¿No lo dijimos? Sí, no, sí, no. Sí. De la especie, de cada especie de las fases. Si es un componente puro, pues sí se divide por la presión total. Se multiplica por la presión total, porque es puro y no hay presiones parciales. Cuando tengo más de un componente, ya no puede ser la presión total, sino la presión parcial. Aquí ya haremos todos los cálculos. Energía libre de Gibbs, ¿qué es ahí? ¿Cómo se calcula la energía libre de Gibbs con entalpía y entropía? ¿Se puede? ¿Qué es energía libre de Gibbs? El cubo me dice que es H menos PS de 1. Valor de localización ya. Y volumen. Ecuación de estado. ¿Era muy difícil calcular el volumen con la ecuación de estado? No, la despejo. De la ecuación de Penrose-Robinson no la puedo despejar, pero sí la puedo calcular porque es una ecuación cúbica. Aquí aprenderemos una fórmula, si no se la saben ya, que es la fórmula de